Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de las personas que nos ven ahorita ya en otro lugar o en otro horario, pero que están aquí con nosotros en IBF. Busquemos entonces Primero de Reyes, por favor. Primero de Reyes, capítulo 3. Para los que están en casa, busquen por favor Primero de Reyes. Y vamos a leer lo que dice aquí. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Mas Salomón amó a Jehová. Escuchemos esto. Mas Salomón amó a Jehová. Vamos a ver un contraste, ¿sí? Andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Los lugares altos no eran aceptados por Dios. Eran lugares altos, significa adorar a Dios fuera de Jerusalén. Todo altar que se hacía fuera de Jerusalén era considerado un lugar alto, ¿sí? Y eso no le gustaba a Dios. Dios quería que se le adorara en Jerusalén. Pero no había templo en Jerusalén en ese entonces. Salomón lo construyó después. Y por eso adoraba fuera de Jerusalén, ¿sí? Dice que él adoraba en los lugares altos. Dice que iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí, Salomón, 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Dice que se le apareció Jehová Dios a Salomón en Gabaón en una noche en sueños. Y Dios entonces le dijo en sus sueños: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti, ni otro después de ti que se levantará como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esta es una historia en la cual nosotros podemos ver que Dios bendijo a Salomón. Y no sé, yo creo que muchos de nosotros quisiéramos así como una lámpara de Aladino, ¿no? Como que frotara una lamparita y saliera el mago y nosotros le dijéramos 3 deseos, ¿no? 3 deseos. ¿Y qué pediríamos? Ahora no fue el mago de Aladino, fue Dios mismo, el Dios creador, que se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras y yo te daré. Pídeme lo que quieras. La semana pasada les hablaba y les decía algo acerca de cómo yo empecé con mi vida de chiquito, vida futbolística, ¿verdad? Y cómo crecí ahí y ya hasta que me lesioné y pues ya se acabó todo. Clásica lesión de la rodilla donde ya no puedes crecer más. Pero bueno, ahí me pasó también y ya no avancé más. Pero yo recuerdo que como yo era el tirador, les había dicho la semana pasada que era el tirador
de cobrar tiros de castigo, tiros de esquina, penales, todo esto. A veces, hasta a mí me pasa, imagínense, a mí me pasaba, que fallaba un penal. Digo a mí, ¿por qué? Y siempre me decían, cuando yo fallaba un penal, pues me reclamaban los de mi equipo, me decían, ay, ¿qué? Estás bien sonso, ¿cómo puede ser? Era a la izquierda, sabías que el portero se iba a mover. Y yo volteaba y les decía, miren, si Hugo Sánchez falló, que yo no falle, ¿no? ¿Quién conoció a Hugo Sánchez? Levanten la mano todos los viejitos. Muy bien. Ah, yo no sé, dice, nah, será porque no le gustaba el fútbol, pero Hugo Sánchez fue el mejor, y es todavía a la fecha, el mejor jugador de fútbol mexicano, bueno, que es mexicano, de todos los tiempos, que nadie ni siquiera se le acercará ni a su sombra, ni el Chicharito. Nadie se le acercará a la gloria que tuvo Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era el tirador oficial del Real Madrid. Él tiraba los penales, tiros de esquina. Bueno, tiros de esquina no, porque él cabeceaba también y metía, más bien tiros de castigo y penales. Hugo Sánchez era buenísimo, pero a veces fallaba. Entonces yo tiraba, que no era buenísimo, y fallaba, y entonces yo decía, si Hugo Sánchez falló, pues ¿qué me espera a mí? Pues también voy a fallar, ¿no? Y aquí tenemos también, quitando o llevándolo este pensamiento a la vida espiritual, que decimos, si Salomón pidió sabiduría y Dios le dio inteligencia, le dio sabiduría, fama, le dio un montón de cosas, y falló Salomón, ¿qué me espera a mí, hombre mortal? Yo no soy como Salomón. Entonces comparamos a Salomón como un tipo Hugo Sánchez, ¿no? Si él falla, pues ¿qué me espera a mí? Pues también voy a fallar. O sea, ni modo que esperen otra cosa de mí. Y a veces nos cubrimos de esa manera o nos queremos justificar de esa manera. Pero la realidad es de que Salomón comenzó su reinado como un caballo fino de carreras y terminó su reinado como un burro corriente. Comenzó muy bien y terminó pésimamente y trágicamente mal su vida. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que ni la sabiduría salva si el corazón no obedece. Ni la sabiduría salva si el corazón no está dispuesto a obedecer. Salomón entonces fue el hombre más sabio del mundo. Escribió proverbios, construyó el templo, gobernó por muchos años Israel. Su gobierno fue próspero, fue el hombre más famoso de ese mundo. Construyó el templo y una casa hermosa. Ningún otro templo en la antigüedad, es más, el templo de Salomón es considerado una de las 8 maravillas del mundo antiguo, comparado inclusive con los jardines colgantes de Babilonia y con las pirámides de Egipto. O sea, ese tipo de construcciones Salomón las hizo. Y nada más hay que leer un poquito ahí Primero de Reyes para saber cómo Salomón construyó el templo, el detalle de la construcción del templo, lo caro, el oro que invirtió. Fue el hombre más sabio, más famoso, que inclusive reyes de otros lugares venían a él a consultarlo, a conocerlo. Había una reina que era la reina de Saba, que ella había escuchado la fama de Salomón, llegó con él y le dijo, de oídas te había oído en pocas palabras, pero hoy mis ojos te ven. Y le preguntó cosas y dice que no hubo nada que Salomón no le contestara con sabiduría. Cualquier cuestionamiento de ciencia, cualquier cuestionamiento teológico, Salomón lo sabía. Y se lo contestaba. Inclusive le llevaban regalos, le llevaban toneladas y toneladas de oro los reyes de los lados, piedras preciosas, maderas finas, y todo era un regalo para Salomón. Salomón fue y se convirtió entonces en el hombre más próspero, más rico, más sabio, más famoso del mundo conocido en ese entonces. Y todo eso Dios se lo dio porque se le apareció en 2 ocasiones y le dijo, dime, pídeme lo que quieres. Salomón entonces pidió sabiduría. Pero ¿cómo es posible que
Dios que le dio sabiduría y ese hombre que fue tan próspero y tan sabio, terminó mal sus días. Porque vamos a ver cómo terminaron sus días. ¿Por qué es, o en qué cabe, o en qué es la posibilidad de que teniendo el éxito asegurado, de decir voy a apagar mi celular aquí ahorita y no hacerlo? Pues porque ni la sabiduría salva a un corazón que no obedece, ¿verdad? Apaguen su celular, por favor, obedezca. Entonces, el hecho pues es de que no entendemos por qué. Lo que yo puedo entender es de que la sabiduría pues no garantiza la obediencia. Va más allá. La obediencia es otra cosa que la sabiduría. No el que es sabio siempre va a obedecer. Esa es la realidad. Y hoy más que nunca entonces necesitamos entender que el conocimiento entonces jamás va a reemplazar la rendición a Dios, la devoción a Dios. Jamás va a reemplazar el conocimiento al corazón. Podremos entender, podremos saber muchas cosas, pero si nosotros nos alejamos de Dios, todas esas cosas son nada, todo ese conocimiento es nada para un corazón endurecido. Y muchas veces el conocimiento hace que perdamos el suelo. Y eso yo creo que le pasó a Salomón. Ahora, él pidió sabiduría y de verdad yo me puse a pensar, yo estuve varias semanas pensando y analizando sobre esto y me puse a hacer una investigación muy personal porque yo de verdad tenía muchas dudas en cuanto a esto. Y decía, ¿por qué Salomón, siendo tan próspero y tan sabio, fue tan sonso, en pocas palabras, con las mujeres? Y me imagino a Sansón, ¿no? ¿Se acuerdan de Sansón, verdad? Ahí también vemos en Jueces capítulo 16 la historia de Sansón, un hombre muy fuerte, un hombre corpulento y que Dios a través del Espíritu Santo le daba la fuerza física y le ayudaba. Fue un juez de Israel, venció a los filisteos él y gobernó inclusive en Israel un tiempo como juez, pero él tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las viejas, ¿verdad? Las mujeres. Ay, Sansón. O sea, era Sansón, pero cuando venía una mujer era Sonsón, ¿verdad? Y esa era su debilidad. Muy, muy, muy fuerte acá. Y dice, con una quijada de un asno, un montón, dos montones. O sea, mató a 1000 hombres con la mandíbula, la quijada de un burro. Él solo. Y hombres armados, ¿no? Sí, pero nada más no me trajeran una princesita, porque ahí sí es mi debilidad, ¿verdad? O sea, este es mi punto débil, las mujeres. El hombre más sabio del mundo, Salomón, no Sansón, Salomón, el más inteligente, el más sabio, el que pidió sabiduría y Dios le dio de más. Nada más no le trajeran una princesita, porque entonces su corazón se doblaba. Y ese era su punto débil. Entonces esto quiere decir que ni la sabiduría salva si el corazón no obedece. Y el corazón, dice la Biblia, que es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el mismo Salomón, que no guardaba su corazón, daba un proverbio y decía ahí en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. ¿Qué es el corazón entonces? El corazón son las emociones, es lo interior. El corazón es como el alma, ¿no?, del ser humano. El corazón es el intelecto, las emociones, la voluntad, pero es más bien como el sentimiento, como lo emotivo, pues. Hemos hablado que nosotros somos altamente emotivos. Entonces, el corazón tumba la sabiduría. Es como cuando un muchachillo de ahí adolescente, ¿verdad?, que tenemos que cuidar a los adolescentes. ¿Por qué? Porque llega un momento donde la hormona mata a la neurona. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se embarazan a la niña. O se embaraza a la niña. ¿Qué quiere decir? Que la hormona del momento mata a la neurona, o sea, lo que saben. Y en un ratito pueden echar a perder su vida. Lo mismo le pasó entonces a Salomón. Tenía mucha neurona, pero también tenía mucha hormona. Y
Y eso, el corazón fue el que hizo caer a Salomón y estuvo sobre su sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de verdad de esta vida. Yo entonces me puse a estudiar qué quería decir la palabra sabiduría, refiriéndose en este pasaje que acabamos de leer a Salomón, en hebreo. Porque hay 4 connotaciones de la palabra sabiduría. La palabra sabiduría se escribe de manera diferente, hasta se pronuncia de manera diferente, dependiendo a qué se está refiriendo. Y yo dije, yo creo que le di una sabiduría nada más como una sabiduría para saber gobernar, ser éxito en el gobierno, mas no una sabiduría personal. No sé, pensé yo en uno de los hombres que yo admiro mucho, un neurocirujano, que es demasiado hábil con sus manos, es un científico y es una persona muy inteligente, pero muy inteligente. Pero se ha divorciado 4 veces, tiene hijos regados por todos lados y emocionalmente es un hombre muy inestable. Podemos tener políticos, deportistas, gente famosa, con éxito, mucho éxito en lo que hace. Gobernantes con mucho éxito en lo que hacen, pero su vida personal es un caos. ¿Será esa sabiduría la que Dios le dio a Salomón? Eso es lo que yo pensaba. Y esa sabiduría se la dio a Salomón nada más como un estadista, como un gobernante, alguien muy hábil en cuestiones de las letras, la cultura, la ciencia, pero no sabiduría como la que nosotros pensamos que es, como una sabiduría personal, porque sabiduría es saber, literalmente es saber usar el conocimiento en la vida práctica y personal. Las decisiones sabias. Una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. La sabiduría te lleva a tomar decisiones sabias, sean personales o no personales. Entonces encontré que la palabra sabiduría para Salomón en este punto no era una sabiduría nada más para gobernar, sino era una sabiduría en toda la extensión de la palabra. Y eso me puso a temblar más, porque dice aquí que la palabra sabiduría, la palabra hebrea para sabiduría se traduce como jochma. Jochma quiere decir que esta palabra se utiliza en este punto para expresar el concepto igual a lo que en griego significa Sofía, ¿sí? Que quiere decir sabiduría, Sofía significa sabiduría, o que en latín significa sapiencia o sapienta, ¿sí? Es la misma palabra que habla precisamente de saber, conocer y practicar lo que conoces en todas las áreas de tu vida. Entonces no nada más era una sabiduría secas, una habilidad, sino ya hablaba de poder usar el conocimiento. Bueno, me metía más, porque en resumen, Jochma significa literalmente sabiduría en toda la extensión de la palabra, no nada más habilidad. Entonces esta palabra de sabiduría es más profunda aquí, porque es un término en el cual el judaísmo también usaba mucho, Jochma, para hablar de un hombre sabio o un hombre muy hábil, y a menudo se refería a un hombre que era un erudito en la Torá, en las escrituras. Entonces, Salomón se le dio la sabiduría no nada más para tener habilidad de gobierno, sino también para tener habilidad de conocimiento de Dios y de la Biblia. En pocas palabras, él tenía todas las herramientas para estar bien delante de Dios y terminar sus días bien. Aunado a eso, yo dije, no, habrá otra cosa por ahí. Yo creo que hay otra cosa por ahí que Salomón como que no se le dio. No sé, quizá quería justificar a Salomón, o me quería justificar yo, ¿verdad? Pero dije, hay que investigar un poquitito más. Investigué y hay otra palabra que también está aquí y que está ahí en el 3:9 que acabamos nosotros de leer, y que esa fue la que me tumbó, porque dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo.
Yo dije, no, pues nada más le está pidiendo entendimiento para juzgar. Pero también dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero yo dije, bueno, todavía estoy viendo para discernir entre lo bueno y lo malo, hablando del gobierno, no de la vida personal. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Eso alimentó mi teoría. Está hablando del gobierno. Está hablando de pedirle a Dios entendimiento para gobernar. No sé, un entendimiento de estadista, un entendimiento de habilidades de gobierno, estudio de las leyes y poder entender cómo son las cuestiones políticas. Nada más, pero no tiene nada que ver con nada personal. Cuando dice aquí la palabra del corazón entendido, hablé del corazón, quiere que el corazón esté entendido. La palabra entendido y esta frase precisamente nos dan una palabra hebrea que en el original se dice bina, bina, ¿sí? Y bina es el proceso racional innato, ¿sí?, de una persona que trabaja para desarrollar una idea que le lleve a un estilo de vida. O sea, bina es como la limitación de Chokmah, que es la sabiduría. Las dos se tienen que conjugar. Si les falta bina, es precisamente aquella persona que tiene sabiduría para hacer muchas cosas, inteligencia para hacer muchas cosas, pero bina viene a ser como el conjugo, lo que conjuga Chokmah, la sabiduría, para poder hacerlo ahora en su vida personal. No sé si estoy enredando más, pero son dos palabras. Una es saber hacer las cosas y otra es hacer las cosas. Chokmah, sabes hacer las cosas. Bina, te ayuda a hacer las cosas para ti. ¿Sí me expliqué más? Entonces se tienen que conjugar. Y yo le dije, entonces a Salomón le faltó la bina. No. Según el versículo 9, Salomón pidió esta palabra, bina, bina. Analógicamente, Chokmah se desarrolla en el lado derecho del cerebro, que es más bien el área creativa, pero Bina se desarrolla en el lado izquierdo del cerebro, donde funciona la razón. Entonces está la inteligencia, la creatividad, mezcladas con la razón, y esta es una mezcla poderosa que te lleva a ser una persona diferente. Tendrás mucho conocimiento, sabrás mucho teología, vendrás a la iglesia todos los domingos, es más, leerás la Biblia todos los días y te llenarás de conocimiento, que es muy bueno. Chokmah. Pero si no tienes bina, de nada sirve. No lo puedes aplicar a tu vida. Así que el saber muchas cosas no te da el éxito. Tener sabiduría, tener Chokmah no es suficiente si no se tiene el entendimiento, que es la bina, ¿sí?, para aplicar correctamente todo lo que conocemos a nuestra vida personal. Necesitamos las dos palabras y Salomón pidió las dos palabras y Dios les dio las dos palabras. Entonces eso me hizo temblar más. Porque dije, ay, ñañita. O sea, no le faltó nada. Entonces, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó? Es como saber hacer, que es la sabiduría, y bina es como entender por qué y cómo hacerlo, que habla precisamente del entendimiento y de la práctica. Salomón entonces pidió sabiduría, no nada más pidió sabiduría, sino también pidió un corazón entendido. Pidió entonces la bina. Entonces la historia de Salomón, a pesar de su gran sabiduría, terminó en una tragedia de idolatría. Terminó en sus días en una desobediencia por completo a Dios y hacerle de manera frontal la espalda, echarle a Dios la espalda de manera directa, ¿sí? Tuvo muchos detalles que me gustaría que viéramos aquí, el contraste. No pierdan, por favor, Primero de Reyes, capítulo 3, pónganle su dedito y váyanse como unas 8 páginas adelante a Primero de Reyes, capítulo 11, Primero de Reyes 11,
y vamos a volver a leer capítulo 3, versículo 3, la primera frase que dice, Primero de Reyes 3:3, mas Salomón amó ¿a quién? A Jehová. Mas Salomón amó a Jehová. Ahora váyanse al 11:1. Pero el rey Salomón amó ¿a quién? Además de la hija de Faraón, ¿a cuántas? O sea, aparte de la hija de Faraón, que era una mujer pagana, era la hija de otro lugar, donde Dios le había dicho, desde el Éxodo, les dijo desde toda la ley de Moisés, se las repitió con Josué, estaba lleno de esto, y lo más centrado y lo más fuerte está en Jueces, donde Dios les dice, van a entrar a esta tierra, por favor no se mezclen con las mujeres de esta tierra, ni den a sus hijos a las mujeres, ni den a sus hijas a los hombres, ni reciban a ellos entre ustedes, porque nación pagana es. Entonces, tengan cuidado con el yugo desigual. Creyente con creyente, cásense de esa manera. Les valió. Jueces capítulo 2, versículo 26 dice que les valió. Que dieron a sus hijas, a los hijos de los amorreos, y que entonces también recibieron las hijas de los amorreos para los hijos de los israelitas. Y Dios le dice a Salomón, si me sirvieres como tu padre, como David, que tiene un corazón conforme al mío. Hace 15 días hablamos de eso. Un corazón conforme al mío, entonces yo te bendeciré todos los días y te alargaré tus días. Pero no, dice en capítulo 3, versículo 3, que Salomón empezó amando a Dios y terminó amando a las mujeres. Y no nada más cualquier mujer, sino una mujer pagana. Y no nada más a una mujer pagana. Ahorita vamos a ver cuántas mujeres tuvo. Dice que amó a muchas mujeres. Eran extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Todas ellas mamacitas. Todas ellas. Guapas las mujeres. Gentes de las cuales, aquí está la clave del versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor. No nada más me gusta, la amó de verdad, se enamoró de ellas. Y fíjense lo que tuvo este Salomón, era un semental. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. En pocas palabras, tuvo 1000 mujeres. Si ellas no tenían o no eran hermanas entre ellas, tuvo 1000 suegras. Chale. Yo una y no la aguanto y está bien lejos. No, no se crea. No, yo amo a mi suegra. Gracias a Dios que está lejos. Pero bueno, a veces amenaza venir y llega. El hecho pues es de que las amó. Las amó. Y dice que entonces esas mujeres, versículo 3, desviaron su corazón. Y cuando Salomón entonces ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, que tenía un corazón conforme al de Dios. Está hablando del corazón. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc. ¿Se acuerdan de Moloc? El dios que estaba así, que tenía fuego dentro y aventaba niños, bebés vivos ahí, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Pero por ti no hubiera hecho nada. Nada más por cumplir, por el amor que le tengo a un hombre que sí tuvo su corazón conforme al mío, y por la promesa que le hice a David, a tu padre, no rompo el reino por completo. Siempre habrá un sucesor de David, aunque sea malo, por amor a David. Pero tú no te lo has ganado. ¿Cómo es posible que Salomón entonces haya comenzado amando a Dios y haya terminado sus días odiando a Dios y amando a las mujeres? Esto es porque saber mucho no es igual a obedecer mucho. Saber mucho no nos va a garantizar que obedezcamos. De verdad, ni la sabiduría salva si el corazón no está dispuesto a obedecer. Y la buena noticia, hermanos, es de que nosotros sí mandamos sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones. Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestras convicciones están por encima o deben estar por encima de nuestros sentimientos y nuestras emociones. O sea, a veces pensamos que el amor es solamente un sentimiento y una emoción. Y sí, podemos decir, el amor es una emoción o un sentimiento que se maneja o que apela a nuestra voluntad. Porque uno decide amar o uno decide no amar. O sea, esas novelas de Televisa son una mentira, de verdad no las crean. Ya no crean tanto en La Rosa de Guadalupe, que dice, ay, caí en el amor y ni cuenta me di. Oye, pero es que fíjate que ese hombre es casado. ¿Y cómo? ¿Qué le digo a mi corazón? Pues dale 2 cachetadas a tu corazón y dile que se aplaque. Porque tú lo puedes hacer. Tú puedes decidir a quién amas y a quién no amas. ¿Por qué? Si no, el amor no fuera un mandato. ¿Cuál es el mandato? El primer mandamiento y el único mandamiento que resume toda la ley y las profetas es, según Marcos, es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y más grande mandamiento. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si el amor es un mandato, apela a la voluntad. Uno decide amar o no amar. Y Salomón decidió amar a 1000 mujeres y dejar de amar a Dios. Y para eso no se necesita entendimiento y sabiduría. Lo hizo con toda la alevosía y la ventaja. No te garantiza saber mucho para decir que obedeces mucho. La sabiduría no te da, o la inteligencia no te da obediencia. Salomón sabía muchas cosas, tenía demasiado conocimiento, era un hombre sabio muy famoso, pero demuestra que el conocimiento alejado de Dios endurece el corazón. El conocimiento alejado de Dios es la muerte. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a llenar de altivez y vamos a cumplir lo que dice la Biblia, que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. O sea, nos vamos a envanecer, nos vamos a confiar. Y Salomón sabía, pero no hacía. Por eso dice ahí, y me encanta ahí Santiago 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, si sabes la palabra,
sé hacedor de la palabra. Y no nada más oidor de la palabra y engordándonos de conocimiento y ser con un corazón estando duro el corazón. La práctica es el maestro. El practicar las cosas. Todas las carreras universitarias, ustedes chequenles, todas las carreras universitarias, todas, tienen prácticas. Si no hay prácticas, no sirve. Ahora, en mi carrera que yo estudié en odontología, teníamos prácticas profesionales dentro de las clínicas odontológicas. Esas eran las prácticas. Al terminar 5 años de estudio, entonces 1 año completo tenía que ser de servicio social. Que la universidad lo usa como dar un servicio a la comunidad gratuito, compensando un poco lo que ellos nos dieron el estudio, ¿no? Pero yo la verdad aprendí muchísimo más en mi servicio social que en mis prácticas profesionales. En mis prácticas profesionales tenía siempre un asesor a un lado mío, un doctor que estaba viendo lo que hacía, calificando mi trabajo, hacía algo, iba por él y le decía, mire, ¿cómo lo hice? Volteaba, a ver, abra la boca, sí, muy bien, o corrige esto. Y ya se iba y yo, mire, está bien, si yo me equivocaba, algo pasaba, la universidad me cubría y yo no tenía problema, ¿sí? Pero en el servicio social me metieron en Tonalá a un centro de salud donde me dejaron solo, completamente solo, con un montón de gente que llegaba y sacaba ficha para ir a dental. Y llegaba la gente y yo los veía y decía, ¿ahora qué voy a hacer? Y no podía correr con mis asesores porque no tenía asesores. Entonces ahí sí, ráscate con tus uñas. Y todavía voltea uno para acá y dice, ¿y esto tan feo y obsoleto? ¿Y esto ya está caducado? ¿Y esto no sirve? ¿Y esto no hay? Entonces, pues ráscale con la uña porque no hay pieza de mano, ¿verdad? Tienes que quitarle el dolor, no sé, algo, tienes que hacer algo. Por lo menos ora por él. Pero bueno, el chiste es de que había que estar ahí. Entonces, la verdad, yo aprendí mis tablas y yo puedo decir todo lo de la carrera y mis prácticas profesionales fueron casi nada en comparación a la enseñanza que tuve todo ese año en el centro de salud. Pero al fin y al cabo fueron prácticas. Prácticas. ¿De qué te sirve conocer y saber la teoría si cuando llega la mera hora de usar la teoría, no lo haces? Sabes hacerlo y no lo haces. Entonces esto es incongruencia. Podemos decir que el pecado de Salomón fue la desobediencia, el endurecimiento de su corazón y la incongruencia. ¿Sabía hacer las cosas? Sí. ¿Tenía las herramientas? Sí. Pero cuando le llegaban las chamacas, tenía un corazón tan grande, pero tan grande, decían de condominio, ¿verdad? Que no las podía rechazar. Esta me agrada, pues véngase para mi colección. Porque imagínense, cuéntenle, son 365 días del año, tiene 1000. O sea, en promedio podía haber a una cada cuántos años, cada 3 años, a una. Y quizás se lo encontraba en la calle y le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, pues soy tu esposa. Oh, ¿eres mi esposa? Sí, sí. Sí, hace 2 años estuvimos juntos ahí en tu cámara y me dijiste que me amabas y que dabas todo por mí, me bajabas el cielo y las estrellas. Oh, ¿y eso dije? Sí. ¿Cómo me dijiste que te llamas? O sea, imagínense. Y eso es si Salomón todos los días quería tener a una mujer ahí, ¿verdad? De nada nos sirve saber si no hacemos. Salomón conocía la ley de Dios, pero no la aplicaba a su vida personal. Puedes tener años en la iglesia, puedes tener mucho conocimiento, mucha doctrina, pero no deja de ser religiosidad y fanatismo si cuando llega la hora del trancazo, no usas ese conocimiento. Eso no se llama sabiduría, eso se llama necedad. Y la verdad, ni la sabiduría salva si el corazón no obedece. Dios ama la obediencia, el hacerlo. No vamos a poder tener frutos si no obedecemos. Entonces es más importante para Dios obedecer. Es como tener un GPS donde te guíe por donde vayas y que tú digas, no, me voy por acá. Entonces, ¿para qué tienes el GPS?
A mí en lo personal no me gusta el GPS. Se me hace que te seca el cerebro. No sé, a mí no me gusta el GPS. Yo no uso, yo soy antiguo. Yo llego, sí lo uso a veces porque digo, bueno, vamos a ir al templo. ¿Por dónde nos vamos? Hay 2 vías. Nada más para venir para acá hay 2 vías. O te vas por el Nuevo Peri o te vas por carretera Chapala. Pero siempre cuando venimos, carretera Chapala es un caos. Y más ahorita con las obras y con las lluvias. Pasa un accidente y gracias por participar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponte el GPS nada más para que nos diga por dónde. Pero yo lo agarro siempre, veo, esta ruta. Bueno. O sea, no lo traigo aquí. No me gobierna. Es del diablo. Te seca el cerebro. La verdad, el GPS, yo no soy del GPS. Muchos se atienen a él, pero bueno, está bien. Pero yo soy así, yo soy necio. Tengo el GPS y me voy por otro lado. ¿Qué? Sé por dónde, pero yo me voy por otro lado. Yo tengo mi camino. Es lo mismo. Sabes por dónde ir, sabes por dónde caminar, pero dices, ¿qué? Yo me voy por otro lado. Me voy por acá. La Biblia entonces no premia a los inteligentes. La Biblia premia a los obedientes. Eso es lo que hace. Dios ama la obediencia. El primer pecado registrado en la humanidad en la Biblia es la desobediencia. Dios le dijo, no comerás. ¿Y qué fue el hombre? Fue y comió. Entonces no fue ni la relación sexual, no fue ni la manzana, ni la pera, ni el mango, ni la fruta, pues fue la desobediencia. El acto de desobediencia fue lo que hizo que Dios cortara relación con el ser humano. Por eso dice ahí en Santiago 12:5, que por la desobediencia de un hombre entró el pecado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice en el 19, mas por la obediencia de un hombre, que es Jesús, entró la salvación y la vida eterna a la humanidad. Porque Jesús fue obediente. Y Dios ama la obediencia. Dios aborrece la desobediencia. Dios no busca mentes brillantes, sino corazones rendidos. Corazones que sean humildes y que obedezcan. Que no digan, yo sé mucho de doctrina, sé mucho de Biblia. Esto no me va a afectar. Esto va a crear en nosotros un corazón fuera de control. Y un corazón fuera de control arrastra la sabiduría. La hace a un lado, la inutiliza. Salomón fue sabio en lo público, pero fue muy débil en lo íntimo. Su efecto desordenado entonces lo llevó al pecado y a la desobediencia. Entonces no debemos permitirnos cosas, porque todo comienza con algo. Todo comienza con algo. Cuando ya estás borracho, no puedes decir que así amaneciste. Amaneciste buen y sano. Y tomaste una decisión en un momento en el día. Esa decisión fue una copita. Una copita. Estoy acostumbrado a tomar. Con una copita no me pasa nada. Sí, una copita no te pasa nada. ¿Tomar una copita es pecado? No, no es pecado. El pecado es que eres desobediente y no nada más te tomas esa copita. 2. 3 no es ninguna. 4 para estar en calor. Pues ya estamos embarrados, ves, échate la quinta, ¿no? Pues compadre, yo te quiero mucho y te amo, ya échate la sexta. Y empezamos ahí. Pero todo fue con una decisión. Te permitiste algo. No puedes llegar y decir, no, yo soy muy maduro. Ver esta escena en esta película no me va a afectar. Esta tu esposa, adelántale. No. Pierdo el hilo de la película. Esta relación sexual pornográfica, ¿qué? Eso no tiene nada que ver con la película. Sí, se pierde el hilo. Es más, es el clímax de la película. Déjale, es más, ponle cámara lenta. Te permite ciertas cosas, en escuchar cosas que no debes escuchar. Música que no nada más no adora a Dios, sino blasfema contra de Dios. Y aún así decides escucharla. Y te contaminas tu mente diciendo, no, yo soy maduro. Paquito, la del barrio, ya hasta se murió.
no va a influenciar mi mente. Y te permites cosas, amistades, relaciones. Te permites tener un cierto rencor contra alguien diciendo, bueno, esto es natural, me afectó, me hizo algo, no merece mi perdón. Y entonces guardas un rencor en tu corazón y te lo permites tener por años, y no sabiendo que ese va a ser un cáncer que te va a dar un problemón tan grande que de amar a Dios vas a amar otras cosas después. Y entonces no tenemos cara para criticar a Salomón. Todo puede llegar a un término rápido, hermanos. Es como construir un castillo muy hermoso, muy bonito, muy lujoso, pero cerca de la marea. Un castillo de arena cerca de la marea. Tarde o temprano va a llegar una ola y se lo va a llevar todo. Todo lo que construiste en años, en un momento se puede destruir por una mala decisión. Por guardar cosas que no debías guardar, por no hacer cosas que debías hacer, por no tener temor a Dios. Porque ese mismo hombre que no tuvo temor a Dios escribió: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros muchas veces decimos, lo hubieras practicado. ¿Cómo te fue con las mujeres? ¿Qué tal los diosecitos que adorabas? Y empezamos a juzgar. Pero Salomón pudo escribir un montón de proverbios, Cantares, Eclesiastés. Y en Eclesiastés el último versículo dice, los últimos versículos dicen: el fin de todo es, teme a Dios y apártate del mal. Ese es el todo del hombre. La sabiduría. Practica la sabiduría. Hazla viva en tu vida. ¿Por qué? Porque entonces, si no es así, ni la sabiduría salvará si el corazón no está dispuesto a obedecer. Practica lo que haces, practica lo que sabes. Haz lo que está en tu mente ya que ya conoces de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que obedezcamos. Por eso Jesús dijo: ¿me amas? Obedéceme. Guarda mis mandamientos. Así se demuestra el amor a Dios. Es la única manera de demostrar que amamos a Dios. ¿Sabemos hacerlo? Hagámoslo entonces. No caigamos en lo que Salomón cayó, que sabía muchas cosas, pero no obedecía. Y de verdad es mejor obedecer. El mismo Samuel fue en una ocasión con Saúl y le dijo: se te ordenó algo, se te ordenó que mataras a todos los de Amalek, su ganado y todo. Yo he cumplido la ley de Jehová, dijo él. Pero los sonidos, ¿eh? Dice: yo quiero creerte, pero ese sonido de los animales no me deja escuchar tu voz. Yo quiero creerte, pero ¿qué es ese balido de ovejas que está ahí atrás de ti? No, el pueblo es el que lo trajo. El pueblo decidió. No te justifiques con el pueblo ni embarres al pueblo. A ti se te ordenó hacer algo y no lo hiciste. No, pues el pueblo obedeció lo mejor. Y es más, también trajimos al rey de Amalek. ¿Y por qué trajiste al rey de Amalek? Dijeron que lo mataras. No, pues lo traje preso. Dijeron que exterminaras todo. ¿Por qué traes contaminación al pueblo? No. Saúl sabía lo que tenía que hacer, pero decidió desobedecer. Y entonces ahí encontramos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 unas palabras que taladraron el corazón y mi corazón, que dice: Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová? Justifica tus sacrificios y todo lo que dices que vas a hacer por él. ¿Justifica tu desobediencia? Ciertamente, le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Salomón tuvo todo y nosotros tenemos todo también para obedecer. Si no lo hacemos, es porque nuestro corazón anda fallando ahí. Algo anda fallando ahí, porque lo sabemos. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y yo creo que el conocimiento que tenemos ya de parte de Dios es suficiente para ser diferentes. De verdad es suficiente. No necesitamos conocer más de Dios. No necesitamos más inteligencia. No necesitamos más sabiduría. Lo que necesitamos es biná. Decidir, obedecer. Llevar esa sabiduría, ese kochma, a mi corazón para poder obedecer de manera práctica. Salomón tuvo todo, sabiduría, poder, riqueza, pero perdió el rumbo por no obedecer. Lo que le faltó fue nada más obedecer. Y entonces hoy Dios nos llama ahora no solo a entender su palabra, sino a obedecer lo que sabemos. Y tú sabes y yo sé lo que tengo que hacer. Lo sé, lo sabemos. Solo nos falta bajarlo y obedecerle. Porque no es más sabio el que agrada a Dios, sino es más sabio el que obedece a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por tu palabra, por lo bueno que eres con nosotros a pesar de cómo somos, Señor. Somos tan testarudos. Sabemos, Padre, lo que estamos haciendo mal. Tenemos la sabiduría, la inteligencia que nos has dado. Pero nos falta esa vina, Señor. Poderlo hacer en nuestra vida práctica, Señor, para poder amarte y obedecerte. No permitas, Padre, que nosotros nos llenemos de conocimiento solamente y no vayamos a la práctica. Gracias, Señor, porque nos dejas en tu palabra buenos y malos ejemplos, Padre. Gracias porque nos dejas que cuando nosotros nos descuidamos en nuestra vida personal contigo, descuidamos nuestra relación y comunión contigo, Señor, podemos caer en hechos vergonzosos. Tenemos la capacidad de pecar y de desobedecer, Señor, muy fuerte en nosotros. Ayúdanos a no descuidar nuestra comunión contigo, nuestra relación contigo, a ser sabios de verdad. El principio de la sabiduría es un temor reverencial a ti, Señor. Te respeto. Ayúdanos a tenerlo en la práctica en nuestras vidas. Y si hay algo, Señor, que los que estamos aquí o los que están en casa, Señor, sabemos que tenemos que hacer, danos la fuerza para hacerlo inmediatamente, para no prolongar, Señor, más nuestra condición delante de ti. Si hay un pecado que confesar y apartarnos, Señor, para alcanzar misericordia, ten piedad de nosotros y danos la fuerza para hacerlo. Si hay un sentimiento de rencor, de orgullo, Señor, en nosotros, profundo por alguien que nos dañó, ayúdanos a perdonar y danos la capacidad, Señor, de otorgarnos a nosotros mismos ese perdón. Quizá hay un mal hábito, quizá hay pecados ocultos, cosas que no te agradan, que nosotros sabemos que están mal, Señor, pero las practicamos y desobedecemos constantemente. Perdónanos, por favor, Señor. No queremos terminar nuestros días en desobediencia a ti. Queremos tu misericordia en nuestras vidas para que tu Padre entonces sane en nuestro corazón y permitas, Padre, que avancemos. Te lo ruego, Padre, y te lo suplicamos. En nombre de Jesús. Amén.